Un pantallazo azul o pantalla de la muerte es un aviso que aparece a pantalla completa cada vez que el sistema operativo Windows encuentra un error crítico. Avisa en dónde se detuvo el sistema, mas no la causa que provocó su cierre. En todas las versiones de Windows es común que aparezcan pantallazos azules, siempre y cuando esto sea en contadas o raras ocasiones. De lo contrario, a mayor número de reincidencias, mayor es la probabilidad de que haya algún tipo de problema en su sistema operativo o equipo. Si ocasionalmente le aparece algún pantallazo, este podría deberse a que circunstancialmente estuviera utilizando algún programa que estancare su Windows o tuviera algún tipo de conflicto con este último. Hay veces en que solo aparece al abrir o usar un determinado programa. De ser así, tendría que desinstalar ese programa y cambiarlo por otra versión del mismo que no ocasionara este tipo de problemas en su equipo, o en su defecto, reemplazarlo con otro programa alternativo que consuma menos recursos de su sistema. Otras veces el pantallazo azul viene cada vez que se ingresa a determinada carpeta del disco duro desde el explorador de Windows. En ese caso puedes soslayar este inconveniente ingresando los archivos contenidos en esa carpeta mediante programas que permiten la navegación a través de las carpetas en que tiene sus archivos, como el WinRAR, el 7-zip y otros que son de compresión, o a través de exploradores alternativos como File, Voyager, Explorer to Wide, etc. Y si lo desea puede trasladar dicho contenido a otra ubicación y eliminar la carpeta que suscita esta problemática. Si el pantallazo azul no viene asociado a ninguna de las dos hipótesis anteriores, es probable que se deba a algún problema de su propio equipo, como puede ser que el disco duro, el chipset, la memoria, la tarjeta gráfica o su propio sistema operativo presentan alguna falla o daño. En primer lugar, cerciórese de que su unidad de almacenamiento de datos no esté infectada por un virus u otro tipo de malware. Con ayuda de algún antivirus efectivo, revise su unidad desde otra partición o equipo. Además, por si el gato encerrado literalmente se trata de un problema interno, revise que su máquina no esté invadida por dentro de polvo. Es importante que los orificios que tiene, ventiladores, molinetes y demás componentes afines, se encuentren limpios a fin de permitir el correcto aireamiento de su equipo y evitar que éste se paralice o se sobrecaliente debido a la suciedad acumulada. Para ello destape su aparato y retire el polvo con un trapo seco, aspiradora manual o despachador de aire comprimido. Asimismo es pertinente echar un vistazo al voltaje total que es capaz de soportar la fuente de alimentación de su equipo, ya que si todos los accesorios a los que suministra de electricidad demandan todos juntos una cantidad superior de voltios a los que puede soportar, se andará cortando el suministro de energía y por ende fallará su equipo. En tal caso, o bien puede desconectar un quemador y la disquetera, algún aparato USB, retirar alguna memoria RAM o tarjeta que tengan los puertos PCI y aliviar así la demanda de energía de su fuente. O bien, si así lo desea, hacerse de alguna fuente de alimentación con mayor capacidad eléctrica que administre sin problema alguno a los componentes de su aparato energía. Pero por otra parte, ya sea que utilice un disco duro o una unidad en estado sólido, este tipo de componentes suelen desgastarse con el uso debido a la constante sobreescritura de datos, sobre todo por parte del propio sistema operativo, el antivirus, navegadores web, entre otros softwares. Aunque también puede ser el caso que alguna oscilación brusca en la corriente eléctrica haya quemado algún chip y su unidad esté dando los últimos signos de vida útil. Pero en cualquier caso, las fallas o errores en su disco duro o unidad en estado sólido pueden provocar que el sistema falle y dé pantallazo azul. Así que si adolece de pantallazos azules esporádicos o frecuentes, una de las primeras partes de su equipo a las que debe mirar es a esta, sobre todo si su unidad de almacenamiento de datos ya va acumulando cierto tiempo de antigüedad. Consiga otro disco duro o unidad en estado sólido, de preferencia con el Windows 10 instalado, ya que es hasta ahora la única versión de Windows cuya compatibilidad permite que pueda usarse en diferentes equipos sin necesidad de reinstalarlo desde cero. Si prueba la nueva plataforma de datos y todo funciona sin problema alguno, quiere decir que debe reemplazar su unidad de almacenamiento con alguna nueva o que funcione sin problemas. De todas formas, puede ser también el caso que lo que se haya estropeado haya sido solamente el sistema operativo a nivel kernel, y con reinstalar Windows su vieja unidad de almacenamiento deje de dar pantallazos azules.
Esta alternativa es recomendable si su plataforma de datos es un disco duro en buen estado y no está del todo convencido que este sea el del problema, sino más bien la inestabilidad acumulada de su sistema operativo. No obstante, si recientemente ha instalado algún nuevo componente de su equipo y su instalación coincide con la aparición de los pantallazos, primero debe probar desinstalando el componente en cuestión y verificar si el problema continúa o no, aunque también si su equipo se trata de un aparato portátil, como puede ser una todo en uno, IO, una laptop o un notebook, y cada vez este va presentando un mayor número de pantallazos azules, es muy probable que el soldado de silicona del integrado de su aparato ya se haya fracturado por sobrecalentamiento y enfriamiento. En ese caso puede optar por llevar su equipo con un técnico certificado para que lo repare revoleándolo o reemplazando sus componentes. En algunos casos las composturas son solo temporales en este tipo de equipos, por lo cual una opción a tomar muy en consideración es adquirir uno nuevo o que funcione bien y desechar el descompuesto. Cabe señalar que también puede prevenirse de este último problema contactando con algún profesional que logre regular la temperatura de su procesador. Continuando con las causas generales de un pantallazo azul, si ya ha comprobado que su unidad de datos no es la del problema, puede revisar ahora la memoria RAM que tiene instalada en su equipo. Desconéctelo totalmente, saque una memoria y deje las demás. Vuelva a encender su aparato y vea si el problema persiste o no. Proceda del mismo modo con cada una de sus memorias RAM, volviendo a reinsertar las revisadas con anterioridad. Y si solo tiene una, consiga otra que sea compatible con su placa base y compruebe si el problema desaparece o no. Para esto debe investigar qué tipo de memoria RAM usa su equipo. En el mercado las hay tipo DDR1, DDR2, DDR3 y DDR4, y con diferentes capacidades de memoria. Use alguna que no sobrepase la capacidad de su placa base. En caso de retirar alguna memoria o reemplazarla con alguna que funcione bien, si su equipo deja de experimentar los temibles pantallazos, habrá dado con la fuente del problema. Solo tiene que reemplazar la memoria RAM fallada con alguna que esté en buen estado y sea compatible con su aparato. Pero si los pantallazos no son causados por un Windows fallado o por una unidad de almacenamiento dañada o con problemas en la que corre su sistema operativo, ni por alguna memoria RAM problemática, puede revisar también su tarjeta gráfica. La parte en la que se conecta el monitor de su equipo con el CPU es la que da con la tarjeta gráfica. Si su tarjeta gráfica es dedicada, puede apagar su equipo, desconectar su monitor y volver a conectarlo, pero esta vez a la primigenia entrada VGA de color azul de su CPU. De no ser compatible la salida de su monitor a este tipo de entrada, evidentemente tendría que conseguir el adaptador correspondiente a su caso. Una vez conectado el monitor a la tarjeta gráfica de su placa base, encienda su equipo y pruebe si el problema de los pantallazos ha desaparecido o no. Si jamás ha adquirido una tarjeta gráfica para ver multimedia en alta definición, jugar videojuegos en gráficos de alta gama o dedicarse a la edición de videos, imágenes o gráficos, es casi seguro que su tarjeta gráfica esté integrada a la placa base de su equipo. De ser así y de ser posible, podría conseguir una tarjeta gráfica dedicada compatible con su placa base, intentar desinstalar el controlador de su tarjeta gráfica integrada desde el administrador de dispositivos en Windows o desde la BIOS, si esta última permite este procedimiento. Y luego, una vez desconectado su equipo, insertar la tarjeta gráfica dedicada en el puerto PCI Express de su placa base, volver a encender su máquina y probar una vez más si ha desaparecido el problema de los pantallazos azules en su equipo. En los equipos portátiles debe ser un técnico el que verifique los problemas relacionados con la tarjeta gráfica, debido a que esta forma parte del integrado del chipset de su equipo. Ya habiendo cambiado de tarjeta gráfica, si los pantallazos desaparecen, todo es cosa de cambiar de tarjeta gráfica y si su equipo es portátil puede optar por mandar a arreglarla, como anteriormente ya se había indicado. Por último, si ninguna de las alternativas anteriores le ha funcionado y los pantallazos se siguen dando continuamente pese a haber revisado todos los componentes anteriores y retirado todos los accesorios que pueden ocasionar algún tipo de problema en su equipo como USBs, SDs, tarjetas de sonido dedicadas, de televisión, anejas y demás,
Es muy probable que la propia placa base de su equipo esté dañada o tenga algún fallo por algún lado. Si es así, no queda más remedio que rescatar las partes todavía útiles de su equipo y comprarse un aparato nuevo o conseguir alguno que funcione. Porque las placas bases vienen con ciertos cables y salidas que solo son compatibles con el gabinete, procesador y demás cosas que incluyen. Espero que este video haya sido de su agrado y les haya ayudado de algún modo con sus dudas y problemas. Hasta pronto y que tengan una excelente jornada.